Estamos al aire. Muy buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a todos los oyentes al programa de Juan de la Familia Lancam. Hoy abordamos el tema de los crímenes de alto hospicio de Chile, donde mueren 14 víctimas en extrañas circunstancias. Hay un culpable en prisión. Dicho culpable genera más dudas que culpabilidades, porque sí, está condenado oficialmente desde hace muchos años, son crímenes donde hay que remontarse a la década de los 90 mediados, pero hoy tenemos a un periodista y escritor, que también ha hecho una novela de alto hospicio, él es Rodrigo Ramos, lo tenemos acá en pantalla, y le damos la bienvenida. Rodrigo, bienvenido, muy buenas tardes para ti. Bienvenido a este programa de Juan de la Familia Lancam. Adelante, por favor. Hola Juan, ¿todo bien? Gracias por la invitación y vamos a aportar con lo que sé y mi experiencia también que tuve como periodista en el momento en que se produjeron esos crímenes en Iquique y Alto Hospicio. Cuéntanos, bajo tu experiencia, si los crímenes de las 14 víctimas que hubo, si crees que se ha resuelto oficialmente o crees que hay una mano negra de algo más de poder que haya tapado esos intereses de la política, de la prostitución, el tráfico de drogas. Cuéntanos, por favor, para la audiencia de este canal, el origen de toda esta historia, que la gente entienda lo que ha ocurrido. Adelante, por favor. Mira, a ver, hay que contextualizar un poco los años, o sea, son los años 98, 97, 99. En un sector como que es Alto Hospicio. Alto Hospicio es como una comuna que se abre como una suerte de apéndice de Iquique. Se le conoce como se le conocía como el patio trasero de Iquique. ¿Por qué se le conocía así? Porque en algún momento Iquique, por una cuestión geográfica, no se pudo seguir expandiendo hacia el cerro. Entonces se ubicó un terreno aledaño que está arriba de los cerros, en una suerte de explanada, y ahí se empezó a desarrollar lo que es Alto Hospicio. Alto Hospicio, claro, y en ese terreno se habitó, empezaron a llegar y a habitarse de gente de escasos recursos. O sea, prácticamente se trasladó mucha gente de escasos recursos de Iquique hacia Alto Hospicio. Y ahí este Alto Hospicio empieza a crecer. Y en 5 años parte, no sé, con 3.000 habitantes, y en 2 años tiene 10.000 habitantes, y en otros 5 años tiene 20.000, y así sucesivamente va creciendo hasta llegar como es hoy, como a una cantidad de habitantes que tiene que bordear los 150.000 habitantes. Entonces es una ciudad que se armó de urgencia para ubicar gente de escasos recursos. Y en eso, y como fue todo el desarrollo fue demasiado rápido, entonces lo que faltó, eso dispuso de servicios comunitarios, digamos. O sea, había como 3 carabineros en un momento, o policía en un momento a cargo de toda esta gente. Después había, o sea, había un policlínico, entonces fue como el mismo proceso de la ciudad, como que no permitió que se generara una red de seguridad para la misma gente que vivía ahí. Y en ese contexto se empiezan a producir hechos, digamos, delictuales. O sea, en una suerte de tierra de nadie. Y a la vez, como los carabineros eran pocos, se empieza a generar una impunidad. Y todo este caldo de cultivo es lo que digamos, genera todas estas desapariciones, se producen estas desapariciones de 14 chicas. Y como decía el psicópata, digamos, el psicópata la persona que está inculpada y que se inculpó por estos casos, él reconoció 4 casos, 4 o 3 casos nomás, no reconoce todos los casos, pero a la vez se le inculpó de los 14 casos. Por eso quedan muchas dudas y mucha agua en el tintero respecto a realmente si hay o hubo una red en ese momento de otras personas que también estaban actuando quizás con más recursos económicos o más organizadas, porque tú sabes también que
que la zona del norte de Chile también es un pasadizo también de narcotráfico entre Bolivia, Chile y el océano, porque hay Iquique es un puerto y la frontera está muy cerca de Bolivia. Entonces hay muchos datos y muchos antecedentes que hacer y con el tiempo también se generan muchas dudas de lo que sucedió realmente. Yo creo que a mi juicio no es, el psicópata no es culpable, digamos, de los casos en sí. Tiene que haber habido otras personas, o quizás en el mismo contexto desaparecieron otras chicas y se le inculparon al psicópata y no hubo una investigación tampoco tan exhaustiva de parte de las policías con el caso. Sí, es muy interesante lo que estás contando porque en la serie La Cacería, que emite el canal de Mega de Chile, salen clubs de alterne, corrupción interna, sale también esas famosas palabras que dijo este famoso político, creo que era político, decía, bueno, que tal vez pues se las hayan llevado y tal, ¿no? Creo recordar que era así, que le trajo mucha polémica, pero también vemos cómo investigan clubs de alterne, van hasta Perú, se fijan en Bolivia, pero también es curioso que este sujeto que era taxista, el psicópata de alto hospicio, que conecta con Iquique, solo reconociera 4 o 3 delitos. Curiosamente, durante muchos años los papás se quejaban de las incongruencias del caso. El papá de Viviana incluso. Él dijo, yo he recibido una llamada de mi hija, que está en Perú al parecer. Eso nunca se investigó. Y Alto Hospicio tuvo mucha corrupción, muchos problemas. No se quisieron ocupar de decir eso del psicópata porque pensaban que habían sido fugas voluntarias, que se habían ido por voluntad propia. Es muy grave y trajo mucha cola. Rodrigo, adelante. Claro, ahí hay que estar también a los temas de los prejuicios sociales, o sea, por el hecho de ser un sector de gente de escasos recursos, como que todo el aparato gubernamental empezó a dudar de la credibilidad de la misma gente. O sea, y eso que ha sido uno de los errores más garrafales de los gobiernos, que incluso tuvieron que pedir posteriormente disculpas. En este sentido, claro, las policías dudaron tanto que en un momento desviaron la investigación y se fueron a pensar que las chicas se habían ido por algún tipo de trata de blanca a Argentina o a Bolivia o Perú. Entonces, como te digo yo, hubo mucho prejuicio social respecto a eso. Ahora, digamos, lo triste, lo que me tocó vivir a mí como periodista, como reportero en esa época, yo era periodista ahí del diario que se llamaba El Nortino de Iquique. Entonces veía cómo los primeros llegaron los primeros papás de las chicas desaparecidas, después se juntaron con otros papás, y así sucesivamente fueron creciendo el grupo, encabezado por este señor de Garay, que hoy es concejal de Alto Hospicio. Entonces, en un minuto no se le creía a las personas, lisa y llanamente, ni el periodismo, ni las policías, ni el gobierno, nadie creía que las chicas estaban desaparecidas. Empezaron a unirse los casos, a ver que había una misma línea, la fecha, creo que Julio Pérez actuaba, o el psicópata o quienes estuvieran detrás de esto, actuaban cada un mes y medio. Entonces se fueron uniendo los mismos padres, desaparecían chicas, iban desapareciendo, hasta que en un momento ya habían 8 padres, ocho familias que tenían personas desaparecidas, y ahí se empezó a creer, digamos, que estaba la posibilidad de un psicópata en serie. En esa época el periodismo creo que fue el primero en tirar en el diario, o sea, los diarios que estaba la posibilidad de un psicópata, se empezó a hablar en los diarios, en la prensa de Iquique. Después esto también esa tesis también la empezó a tomar la investigación en las policías, pero de una manera más secreta, o sea, más piola, como se le dice acá, para tampoco no despertar sospechas y hacer una cosa más silenciosa. Y al final, claro, o sea, era, o por lo que había dentro de todo esto, había este psicópata. Pero como te decía anteriormente, fue como una manera también de cuestionarse también como sociedad chilena el tema de los prejuicios y la generalización de por qué es pobre, no tiene los mismos accesos la gente a la credibilidad de decir, pucha, me pasó esto, me,
se me perdió mi hija y mi hija no, pues mi hija no es prostituta, mi hija no es, como te dije, es una persona normal que vive una vida tranquila y de repente se me desaparece, se me pierde. Entonces eso fue como toda una cuestión muy difícil y que a la autoridad después le costó mucho asumir los errores en cuanto a la investigación. Si se hubiera creído desde un principio, se hubieran evitado los casos. O sea, esta cosa se hubiera parado con el tercer caso, el cuarto caso y no haber llegado a 14 desaparecidos. Exacto. Están diciendo por aquí la cuenta de familia Bravo Yorquera. Yo soy de Alto Hospicio. En esa época hacían fiestas en el Rancho y La Ponderosa. Posteriormente la cerraron y edificaron un colegio. Y también dicen, que esto es muy interesante respecto al caso, no se hicieron autopsias ni peritajes. Es correcto. Sí, mira, yo me acuerdo que estaba ese rancho La Ponderosa, que incluso creo que sale en la serie que se hizo posterior. Sí. Y era un lugar donde había trata de blancas, y yo no tengo esa certeza, pero parece que también había chicas menores de edad que también estaban ahí. Y a La Ponderosa llegaba gente de recursos económicos de Iquique, o sea, llegaba gente de plata de Iquique. Y era como un burdel, era un burdel y en general estaba La Ponderosa y habían otros locales más y en Altos Pisos en algún momento era como un lugar que habían estos burdeles y la gente de Iquique como que saliendo un poco de la ciudad para que no los vieran, ir a estos lugares, iba para allá, para Altos Pisos, como que al final que era como otra ciudad, cambiaba de aire, estaban al lado. Y la cosa que, claro, o sea, era pasaba estas cosas. ¿Cuál es la otra pregunta que me decías anteriormente de la parte de La Ponderosa? Sí, hablaban de los ranchos, La Ponderosa y luego hablaban que ni se ha hecho ni autopsias ni peritajes. Sí, me acuerdo que en esa época el servicio médico legal de Iquique estaba ahí en la entrada de Iquique, no sé si estará todavía ahí. Había un médico que se llamaba Pedro Iriondo, que era el encargado del servicio médico legal. Y él, con las personas que trabajan ahí, eran demasiado cerrados. Nosotros como periodistas íbamos a pedirle siempre como cuñas, que le llaman, o declaraciones, y nunca él se manifestaba, decía, y no sé si estaba presionado por alguien de más arriba o la cosa que no nos dejaban hablar, pero él se notaba muy estresado en esa época. Quizá el gobierno tampoco no quería que la cosa saltara muy fuerte, o sea, que se diera a conocer lo que estaba pasando. Había mucho gato encerrado, o sea, yo creo que el manejo comunicacional de parte del gobierno también contribuyó a que el asunto también se generara toda esta impunidad que hubo en el caso, o sea, quizá como también por el mismo hecho como lo que hablamos recién antes, que por los mismos prejuicios sociales, estos femicidios que hicieron ya, cerremos este caso de un día para otro, hagamos borrón y cuenta nueva. Este tipo es psicópata, reconoce 4 casos y hagamos los 14 casos y vamos para adelante nomás. Y al Exacto, es final, que, sí, Rodrigo, es sea, que te quería matizar una cosa. ¿Por qué hay gato encerrado? ¿Por qué el presidente Lagos en aquel entonces no se interesó por la verdad? ¿Por qué no se interesó? Dicen que este presidente tiene un lado muy oscuro. Como pregunta que hago, es que dicen que el presidente antiguo, que estaba en aquel entonces, Lagos, Ricardo Lagos, que era socialista, es que decían que tenía algo oscuro. No sé lo que es, pero que se comenta mucho, mucho y mucho, Rodrigo. claro, mira, ahí no podría especular de Lagos, pero yo sé que había un manejo con el tema en cuanto a decir, porque tengo entendido que incluso se esperó que Lagos fuera a Iquique a él y revelar que habían capturado al psicópata, y creo que al psicópata lo habían capturado 2 días antes. Entonces como que hubo mucho manejo comunicacional. En todo ese proceso había un intendente igual, todo estaba muy manejado y muy escondido de parte de las autoridades. Por eso llama la atención la posibilidad que pudiera, o sea, genera todo un aire, una atmósfera media densa y media, como te dijera, de dudas de que hubiera otro tipo de gente, o sea, gente, siempre que le duda de que hubo gente de plata que estaba metida ahí también, no sé, como te dijera, también está el tema del narcotráfico, una red, digamos,
política, que también podría haber estado vinculada en toda esta cuestión de los ranchos, la ponderosa, y también el tema de la impunidad de Carabineros, porque Carabineros también, teniendo un retén o dos retenes, era muy, como te dijera, muy comentado en el mismo reporteo de la época, la posibilidad de que estos carabineros hayan hecho fiestas, o hayan invitado a mujeres, a las mismas chicas, a la misma chica, y también hubiera pasado de todo, se hubiera producido también algún tipo de exceso, y también habría una persona ahí que no se había sabido qué paradero tomó, po. Y aparte que era una época que también eso también es de contexto, veníamos casi en los primeros, después de la dictadura, fueron como los primeros 5 años, 6 años. Entonces, y claramente las policías siempre se han sentido como con un cierto sentido de superioridad, y han hecho lo que han querido. En esa época, y ahora último con esos temas políticos que están pasando en Chile, pero así era todo, como al final todo un caldo de cultivo de un país demasiado eh, que nos pegó en la cara mucho en Iquique, porque al final generó, la misma, Sí. después de que pasó esto, había mucha desconfianza, generó un trauma terrible, así, nadie quería tomar taxis, todos desconfiaban de la persona que te iba a llevar, fue todo un trauma en la comunidad de Iquique de altos pisos. Y ojo que también hubo un caso de desaparición en Iquique antes de estos casos, o sea, una chica que desapareció, creo que en una playa del sector sur, también no me acuerdo el nombre de ella, pero también se suman otros, unos 2 o 3 casos más de personas que desaparecieron en Iquique, que no están contabilizadas en los 14 casos de alto hospicio. También son otros antecedentes que también en algún momento se pueden sumar, y también pueden contribuir, digamos, a lo que pasó también, al menos en Hablamos, esa época. hablamos de casos que algunos hablan que esto se sitúa a partir del año 1994, Claro. extraoficialmente, y también estaba el tema de los psicópatas de Viña del Mar, que eran dos antiguos carabineros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que Claro. pasa? ¿Que de repente salen psicópatas de la nada? No, es que el taxista ha tenido que tener algún cooperador para que esto saliera a rajatabla durante muchos años. Porque lo que no es normal es que él vaya solo al desierto, deje los cuerpos en una ubicación que es de difícil acceso, porque cuando ves la serie, tú dices, ¿este tipo qué coeficiente intelectual tiene? Porque es imposible que este hombre que estaba casado, que tenía hijos, actuara solo. Vemos que es un tipo que reconoce 4, pero no te reconoce el resto. Entonces hay una red No, detrás, pero de suma lógica es, Rodrigo. claro. Claro, por O eso te sea, digo, mira, claro, el personaje es una persona más o menos que lleva una vida normal dentro de lo posible. O sea, incluso la pareja de la época que tenía él nunca dudó que él podría haber sido lo que fue, un psicópata en serie. Entonces de ahí como que, claro, si un psicópata también es una persona también que es extremadamente cuidadosa en lo que hace, en lo que desarrolla, y todos sabemos cómo es la psicología de un perfil psicopático. Él tampoco era una persona muy culta, era una persona, digamos, de un rango normal, que no estaba, yo creo que él no estaba, lo único que le interesaba creo que era el fútbol, o sea, era muy pegado con el fútbol, y claro, tenía estas desviaciones, digamos, sexual con las chicas colegialas del liceo. Ahora sí, pues entonces cuesta un poco asumir que él haya sido el responsable de todas estas muertes. O sea, como te decía, dentro de lo que pasó, tiene que haber habido, no sé, pues, si haber trabajado con un cómplice que nunca él lo quiso denunciar, quizás, o paralelamente hayan habido otras personas que también estaban detrás de esto. Digamos que este tipo cae también por una cosa que tampoco quedó muy clara, de una chica que también le hicieron una carnada. La misma policía de investigaciones se dijo que había sido una carnada de una chica, y que él la empezó a seguir, y de ahí como que la misma policía empezó a seguirlo a él, hasta que una de estas chicas sobrevive, que fue la última chica que sobrevivió, y lo denunció. Entonces hay como varios como cabos sueltos, que creo que también está
estaba, creo, esta carnada había sido una persona que estaba en contacto con investigaciones directas. Entonces hay como varios cabos sueltos que quedan con respecto a él. Ahora, las redes de poder, no sé hasta dónde pueden llegar. Yo creo que en este caso, tiene que haber, claro, hay antecedentes de que hay otras desapariciones antes, y tú sabemos también cómo es, o lo que hablamos hace un rato del tema del desierto, Sí. que da una serie de posibilidades de esconder cadáveres. Tú sabes que en el desierto de Atacama hay mucho pique minero, o pique hoyos que por N razones, puede ser, no sé, por la minería, puede ser por botar escombros, todo. Entonces, y nadie, por ejemplo, va y anda caminando solo, porque tú en la noche es muy difícil, te puedes caer un hoyo, te puedes perder, o en el día hace mucho calor. Entonces son lugares muy, muy inhóspitos, es demasiado inhóspito. Entonces es un lugar muy fácil para esconder gente. O sea, en el desierto de Atacama se caracteriza por un lugar que tú puedes ser un criminal y puedes esconder las personas y no la pueden encontrar nunca más. Pasó en dictadura y pasó con este caso esta chica. Entonces era como el lugar como el contexto ideal para que proliferara este personaje, ¿cachai? O lo Exacto. que hubiera detrás. Rodrigo, ¿qué pasó en Iquique con la televisión llamada Telenorte? Según dicen aquí, era el único interesado en el caso. En Iquique cerraron un canal de televisión, Telenorte, subrayan aquí, era el único interesado en el caso. ¿Qué pasó con Telenorte? No, mira, en Telenorte, o sea, como te digo, y ahí reconozco también, o sea, los periodistas de esa época, como toda la gente estaba muy prejuiciado, no se creyó. O sea, de un día a otro llega gente y te dice, desapareció mi hija, claro, y toda la gente lo miraba. O sea, los periodistas miraban, mucha gente de escasos recursos, a lo mejor la hija se le fue con otra persona, se fue por otro lado, se fue a trabajar. Entonces no creyeron. Entonces, y claro, entonces algunos periodistas, en este caso Telenorte, que era un canal que estaba entre Iquique y Antofagasta, que era un canal del norte de Chile, empezó a seguir con más rigurosidad o más acuciosidad el caso, y a estar de parte de los ¿cuánto se llama? De los padres. En el fondo era ponerse en el lugar de los padres y seguir a los padres. Esta cosa era así. No esperar la fuente policial que te dijeran, no, si esto no es así, ¿no? Claro, entonces, yo creo que ahí el gran acierto de estos canales o de Telenorte o otros periodistas, que es haberle creído de un principio a los padres y haber seguido con ellos hasta el final, y haberse ganado la confianza de ellos. Yo creo que eso es como fue clave. Ahora Telenorte no tengo idea por qué razón dejó siguió transmitiendo, porque de repente se terminó la señal en Antofagasta, se terminó la señal en Iquique, y desapareció Telenorte de la nada. Pero más que nada parece por el tema económico, que por otra razón de tener una línea editorial por estos casos. Ahora, que estos casos Claro. marcaron el periodismo del norte, de la forma también de trabajar una noticia, yo creo que esta cuestión marcó toda una generación de periodistas. O sea, casi todos que se quedaron, y todos tienen, y casi tú le preguntas a cualquier periodista de esa época. Yo, por ejemplo, tenía como 28 años, yo tengo 45, pero periodistas más avesados en esa época tenían como 40 ya, y ahora están 60, 70 años incluso. Te van a decir que hubo cosas raras, y que hubo, como, ¿cuánto se llama? No fue una cuestión normal. O sea, esta cuestión que tiene más vueltas y las tiene. O sea, yo creo que hay más historia aquí que no se ha sacado bien. No, es claro, es que lo que estás contando es algo global. Claro. Es algo global, es decir, el tema de los rituales de niños, que también está en boca de todo el mundo, porque ya no se puede negar el tema de los Clinton, ¿no? Pero bueno, esto es un tema aparte. Pero que no es de extrañar que pidan a gente de un escalafón de bajo rango que tráeme chicas para hacer torturas, violaciones, y las tenemos maniatadas hasta la hora que queramos. Porque ese es el Claro. tema, Rodrigo. Es que 14 con impunidad y solo reconoces 4 o 3, algo no cuadra. No cuadra. A la vez también se viene también de un pasado bastante usado, el pasado de la dictadura en Chile, que también es bastante sádico contra los prisioneros.
Entonces quizás hay toda una historia media fuerte que puede venir de atrás, de ese mismo momento. Entonces no se tiene muy claro como te digo, y lo otro sería especular, ¿cachai? O sea, y ahí como que la ficción, en mi caso que yo hice una novela de ficción de eso, y la no ficción también, o sea, en los mismos programas de televisión se genera toda una especulación cuando no hay una cosa que esté concreta y una verdad cierta de un tema, se genera todo esto, o sea, digamos que Chile tampoco tiene como un historial de crímenes de rituales, o sea, como puede ser, no sé, pues, se pueden dar más en Europa, en Estados Unidos, no es como un crimen más ritualístico. Ahora tú no sabes lo que está pasando por la cabeza de un psicópata o de personas que pueden estar vinculadas. Claro, si uno dice, desde ese punto de vista, dice Julio Pérez Silva, creo, pero si hay otras personas que tienen un poquito más de otro tipo de bagaje más fuerte en otros lados, quizás podría haber una posibilidad, se hubiera otra red de ahí confabulando. O también te decía la misma pasada del narcotráfico, también que es muy fuerte en esa zona, que es una zona de pasadizo de narcotráfico. Entonces hay como varias ideas. Ahora que usted tiene son femicidios Rodrigo, de un carácter. me dicen que te acerques al micrófono, que se te oye bajo. ¿Puedes acercarte al micrófono? Sí, ya. A ver, Ahora cuéntame. ahora, por favor, sigue hablando, a ver si se te escucha No, algo más. lo que te decía que es difícil de generar de generar o catalogar estos como rituales, de algún tipo de asesinato ritualístico en base a la capacidad intelectual de Julio Pérez Silva, el condenado por estos casos. Pero si tú especulas que haya sido una red de otras personas con algún tipo de bagaje más amplio, quizás podríamos hablar de asesinatos ritualísticos. Ya a la Claro. vez también está el pasado histórico de Chile con todo este sadismo que hubo contra los prisioneros en la dictadura también. También puede ser una persona que venga de esos rangos, o sea, digamos alguien que estuvo en la DINA o en la CNI, que eran las policías secretas de Pinochet, que haya quedado mal de la cabeza y seguía cometiendo crímenes para saciar no sé qué tipo de sadismo, de locura en su cabeza. Entonces queda hay mucho para hablar de esto. Entonces yo te decía también, y da mucho la especulación para la ficción y la no ficción. Tuviste la serie La Cacería, que habla, que especula sobre este tema. Yo tengo en mi caso tengo una novela que también especula, y que yo también trabajo con un narrador que es cómplice del psicópata y lo acompaña, Sí. digamos, pero diciendo un poco que podría haber otra persona presente en los casos, o sea, como elaborando esa tesis. Pero queda mucho por ver, o sea, y también Pérez Silva también en algún momento debería hablar, o sea, él no quiere hablar Claro que con nadie. tenía que hablar. Pérez Silva tiene Tendría que que hablar hablar y sobre todo, en algún. Rodrigo, el caso Spiniak. También sospechoso, ¿no? El caso Spiniak. También, pero ahí ya, claro, y ahí son gente de muchos recursos, o sea, son tipos de desviaciones ya sexuales de gente de mucha plata con un abuso a clases más pobres. También se da el tema el de las clases, de los abusos, todo. Y por eso, entonces, y Iquique como una ciudad que tiene como todo un sector que es muy relacionado al narco, de muchas fiestas, de mucho carrete, que le llaman en Iquique, le llaman al carrete, o la fiesta le llaman el pateo, que es una palabra muy iquiqueña, de mucho pateo. Entonces hay antecedentes como para especular otra cosa, aparte que la ciudad también tiene como la misma zona franca, hay mucho viaje, mucha gente que entra, que sale, hay mucho comercio dando vueltas, comercio del legal, del ilegal. Es una ciudad bastante particular. Entonces, como que da y da ese tipo de cosas, ¿no? Hay ciudades que son más mineras, como Antofagasta, que es una ciudad de mucho comercio, de mucho flujo de personas, de mucha gente. Entonces, hay como pueden haber otras cosas y también generen todas estas especulaciones que son tremendas. Exacto, es que el tema está en que en los 90
desapareció mucha gente y a finales de los 80. Es decir, aquí hay algo que no se ha establecido con la conexión de estos casos. Es como si hubiera una pirámide, una red Claro, organizada que está en Viña del Mar y luego en Santiago y luego está en Alto Hospicio. Van buscando lugares que tengan influencias bajas para que las cosas pasen desapercibidas. Es lo que me viene ahora mismo, Rodrigo. claro. Puede ser una tesis bien interesante que también tú puedes relacionar con, como te decía yo, con gente descolgada de la época de la dictadura, que podría estar operando en este tipo de cosas. Pero te dijera, entrar a una red quería entrar a una especulación bastante amplia que también tú puedes ver también en otros lados. Pero por eso es un tema que es muy, digamos, con toda la desgracia que pasó para la familia, es un tema bien apasionante desde el punto de vista periodístico y policiales, porque yo creo que hasta la misma policía tiene muchas dudas y no se ha atrevido a seguir investigando bien el tema. Tú sabes que en Chile los delitos prescriben, si no se, son alrededor de 12 años, 10 12 años que un delito prescribe, ¿no? Entonces, claro, cosas que pasaron en los años finales de los años 80 quizás ya no se pueden seguir investigando en los años, salvo que se abra, no sé cómo el resquicio legal que se podría hacer para que una cosa se abra. Ahora al periodismo le compete mucho, pero el periodismo de investigación en la primera, bueno, en Iquique, no es muy, como te dijera, no es muy grande, o sea, al final es una ciudad que se basa de diario, que no hay mucha investigación periodística, quizás, salvo que viniera alguien de otro lado y dedicara una cantidad de tiempo importante, honor casi honoren investigando esto, y quizás sacar una tesis y echar a volar la tesis, pero es un tema que está ahí, Es que es claro, muy interesante y apasionante igual. claro, yo, Rodrigo, en este caso te voy a preguntar si llegaste a ver alguna información de las autopsias, de lo que se pudo sacar de los cuerpos, aunque ya se ha dicho que no se han hecho ninguna autopsia. Entonces la pregunta es, cuando sacan los cuerpos del desierto, mejor dicho, lo voy a matizar, y disculpa por el lapsus, es si los cuerpos ya eran pues cuerpos que no tenían piel humana, si eran pura calavera. ¿Me explico? Es decir, que no tenía restos de piel para hacer algún tipo de cotejo para sacar huellas o ADN. O sea, ¿quedó la cosa en que era un cuerpo sin identificar o cómo quedó el tema? Mira, Quitando lo que he dicho de primera. desconozco esos datos porque se protegió mucho todo eso. Se protegió mucho, yo creo que ahí también el tema reconocieron los cuerpos incluso por ADN algunos. Pero en general no por ADN, no, miento, la familia reconoció los cuerpos. Ahora el desierto en general no es tan, como te dijera, no es tan drástico como te dijera con los cuerpos, o sea, les da tiempo para que no se pudran, no es como la tierra más húmeda que todos los cuerpos como que se pudren, entonces como que el desierto como que momifica un poco por la misma salinidad de la tierra, quizás por el sol, entonces yo creo que los cuerpos no deben haber estado no en condiciones, o sea, en condiciones para seguir investigándose. No creo que haya sido tan difícil de determinar si estos cuerpos tuvieran algún tipo de mutilación, si hayan sido sometidos a algún tipo de tortura, si hayan sido violados, si hayan sido, como te dijera, vejados. Obviamente, claro, o sea, los crímenes tuvieron una connotación sexual, o sea, pero faltan detalles para el rompecabezas. Yo creo que es un tema, como te decía yo, que falta mucho por conocerse, ¿sabes? Exacto, exacto, exacto. Lo que acabas de decir ahora es... Sí, dime, Rodrigo. La punta del iceberg, así que eso es. Pues. Es que cuando vemos las cuestiones
de política que aplican en el caso es que desde el principio no se hicieron bien las cosas. Es como Nueva Orleans cuando van a buscar este tipo de historias y luego ven que la policía de allá está haciendo incongruencias en las investigaciones, porque ahí dicen que eran prostitutas en Estados Unidos, ¿no? Pero es que aquí no eran Claro, prostitutas, eran estudiantes, estudiaban, eran hijas que trataban de tener una vida mejor dentro de las condiciones que hubieran, porque Alto Hospicio es un lugar donde hay mucha pobreza y hay falta de claro, medios de seguridad. Pero lo que vuelvo a claro. decir, 14 niñas que dicen las versiones de la historia que un taxista degenerado las mete, es decir, viene con el taxi, las recoge y a mitad de camino le mete como una piedra en la cabeza y luego en el desierto, según la versión oficial, las mataba. Pero es que curiosamente también había esperma de él en alguno de los casos de violación. Pero luego también se hablaba que faltaban partes de los cuerpos. Ahí está el tema. Claro. ¿En qué quedaría la versión? Que solo hay 4 delitos por parte de Julio, no 14 o 10. Eso ya es diferente, ¿no? Claro, sí, pues, y más encima también está la posibilidad también que este personaje tampoco era muy atractivo para la chica, o sea, como para generar un tipo de acercamiento, o yo te llevo a tu casa gratis. Quizá alguna de estas chicas no les pareció que les pareció que era una persona, digamos, que tenía otras intenciones, o sea, yo creo que lo más posible. Entonces todo, y parece que en muchos casos, no sé si, no quedó muy claro si él fuerza a esta chica o van por la misma simpatía, de supuesta simpatía de este psicópata. Es como extraño ese proceso, por eso te digo que es complejo, o sea, ahora la mayoría eran chicas de un liceo, del liceo de Alto Hospicio, las que se pierden, chicas normales que iban de casa, que salían de la casa al liceo, veían así, hacían la vida bien, 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 bien normal. O sea, no creo que haya sido gente que estaba pensando, pucha, voy a salir de la casa y me va a pasar esto. Al final, claro, o sea, cuando la cosa se rebalsa, empiezan a aparecer los carteles, se busca, yo creo que empezó el miedo, en la misma chica, en el mismo liceo, en la misma ciudad empezó todo un miedo a generarse, y ahí como que las confianzas las desconfianzas fueron creciendo. Ahora, claro, yo me acuerdo que esto, como te decía, generó todo un tema de desconfianza en Iquique, o sea, de miedo. La gente no salía a la calle porque sabían que había un psicópata rondando. Ahora, era un psicópata, eran 10 psicópatas, era una red de psicópatas, era la policía que era psicópata, nunca lo vamos a ver. O lo vamos a ver con una investigación potente, o sea, o que Ahí alguien estamos, ahí estamos. Que esas involucrado. investigaciones, es que es claro, las investigaciones oficiales son una chapuza de manual, son una chapuza. Y en tu caso, siendo periodista, ya confirmas que hay cosas extrañas. Eso abre las puertas a que se hagan tesis e indagaciones al respecto. Porque si tenemos a un tipo que se le atribuye 14 delitos y solo ha cometido 4, los 10 que se le acusa de 10 delitos más, esos 10 delitos deben de ser impugnados de manual. Por eso vuelvo a decir que todo es iglesia, gobierno y política. O sea, las 3 cosas. Y luego, pues los millonarios, los proxenetas. Sí, aquí siempre es lo mismo, el tráfico de drogas, el tráfico de trata, el tráfico de los narcosatanistas también. Y siempre es el mismo ejemplo de manual. Es que es increíble, hermano, es increíble, es increíble. Ahora, Adelante. digamos, en esa época,
no habían redes sociales, era todo como muy más atomizado, o sea, no se había, no había tanta apertura para nada, o sea, era una época muy compleja y a la vez la gente que era muy crédula. Ahora, claro, después de este caso, el Alto Hospicio logró visibilidad a nivel nacional e internacional y el mismo gobierno invirtió, o sea, invirtió en un montón de adelanto, en canchas, la famosa multicancha, en policlínicos, consultorios, una inversión también de habitacionales, se mejoraron las condiciones de vida, las antiguas tomas de terreno empezaron a ser ya población y la ciudad de Alto Hospicio se transformó en una comuna y ganó mucha, o sea, ganó ya como, es una ciudad normal, digamos, dentro de todo es una ciudad normal. Y ahora tiene, claro, también tiene en los sectores periféricos, sigue teniendo estos campamentos, pero ahora estos campamentos están compuestos casi antes de que pasara toda esta crisis con el coronavirus, todo, estaban compuestos por población inmigrante, en su mayoría colombiana, venezolana, que hay mucho. Pero la ciudad, digamos, es como tragicómico, la cosa es como, gracias a los casos de Alto Hospicio, como que el gobierno le dio importancia a todo esto, como de alguna manera para decir, pucha, la embarramos, nos equivocamos, Es que es y tenemos que claro, llevar esto hacia Rodrigo, adelante, digamos. te das cuenta que, por ejemplo, tú has hecho un libro del tema y tú mismo lo pones en el libro, ¿no? Que el taxista tiene un cooperador. Entonces, Claro, aquí viene la cuestión de las matemáticas razonables. Si un tipo convence a mujeres que estudian en el famoso liceo, como le has dicho que se llama, la sube con toda la confianza, porque él se cree que siendo taxista puede hacer eso con toda la impunidad, significa que tenemos a alguien que también recoge mujeres y que también las ha podido entregar a otro tipo de gente, porque veo a dos personajes, veo al cooperador, el que está con él, y luego él hace dos trabajos a la vez. Esos cuatro delitos y recoger chicas también. Es lo único claro. que se me viene en sí. Sí, sí, lo más probable que haya tenido es como que haya tenido una persona, un cómplice, la policía supuestamente tiene que haber investigado, ¿no? Entre las redes, las amistades de Pérez Silva. Ahora la pareja en esa época, que era una mujer, siempre creyó en la inocencia de Pérez Silva, o sea, creía ciegas. Lo fue a visitar, salió, le apareció en la televisión en una época. Posteriormente ella como que se hizo como más o menos se hizo un personaje conocido en Iquique por el mismo caso. Todo, pero ella siempre ha dicho que su marido es inocente y que prácticamente lo involucraron en un hecho. Ahora, después de pasó el tiempo, ella no quiso hablar más del tema con la prensa. O sea, yo creo que también podría haber pasado también algún tipo de quizás de amenaza que no haya quedado nada. Sí, sí, sí. Pero y creo que ella ahora trabaja en la municipalidad de Iquique. Pero más allá, claro, ella, digamos, también es una víctima por haber vivido toda esta cosa que vivió en su vida con este psicópata. Pero es un tema bastante complejo po, de decir qué pasó. Yo no tengo yo me puse a escribir, tengo un blog que en ese momento están de moda los blogs, ahora está en las redes sociales. Me Sí, puse a escribir el blog diciendo como en tiempo real y que yo era, ¿cuánto se llama? Que yo acompañaba al psicópata como un periodista que andaba con él y sabía los detalles, y lo más interesante del asunto es que, claro, dentro de todo el blog, gente me empezó a seguir y creyendo que había un tipo sí. de conexión del personaje que había creado con el psicópata y de alguna manera lo estaba haciendo para generar esa duda, digamos, esa duda de que había otra, otra persona acompañándolo en fechoría porque me dejaba Sí. muchas cabos sueltos, todo dejó muchos cabos sueltos.
Bueno, yo Ahora, claro, o sea, lo que quería decirte desde el máximo respeto que tengo a tu trabajo, porque la verdad que lo estás haciendo genial, lo que estás diciendo hoy. Además, bueno, también queremos pedir disculpas por la conexión, porque nuestro invitado está desde su móvil y yo les claro. recomiendo que se pongan auriculares si no oyen bien al invitado. Pero bueno, les vuelvo a decir que Rodrigo tiene un blog maravilloso, que lo pondremos en el enlace de la descripción del programa. Y también, Rodrigo, realmente lo que nos cuenta en este programa es esa historia que la gente no se quedó conforme, porque la gente no está conforme respecto a la historia oficial. Es una historia con muchas patrañas, Rodrigo. Sí, sí, de todas maneras, o sea, nadie quedó conforme con el resultado de esto, ni en Iquique, ni en Alto Hospicio, ni en Santiago. Ahora con el tiempo también se ha dado también el hecho que la gente de Alto Hospicio también está aburrida también que la cataloguen con estos prejuicios, o sea, como que uno le dice mucha Alto Hospicio ya no es los psicópatas, no es la misma gente, dicen somos una ciudad que crece, es algo distinto, o sea. Ya no es el tiempo del psicópata, no, pues, no vivimos en esa época. Porque claro, como que hay un prejuicio, como uno va a altos pisos, uno dice, o la misma gente que pasa por ahí, los psicópatas. Incluso en un momento en que hasta hubo un turismo de gente que llegaba a ver en los lugares donde había cierta animita de los casos de hospicio. Lo que de alguna manera, claro, o sea, no es malo en el sentido que, claro, si un femicidio que se recuerde, que se diga muchas no más femicidios, es importante, digamos, hacer ese tipo de destacar eso. Pero más allá de eso, eso es como lo que quedó del caso, pero y esto es lo que te decía, lo que hablábamos recién de la, mm, de la complicidad, claro, o sea, yo creo que hay cabos sueltos y van a ver y van a seguir hasta que esta cuestión no se investigue de la mejor manera. O sea, igual estamos, tampoco no hay, o sea, sería interesante ver una película, ver una cosa, una investigación más concreta, como se hace, como pasó con la cacería, pero hay, o sea, es algo que tiene que investigarse más, no queda otra, o sea, y la generación que vivió eso tiene que hacerlo. Son Por la misma gente supuesto, por que supuesto, estimado muchos papás, invitado. Sí. claro. ¿Mm? No, a No, ver, eso, para claro, redondear. sí, para matizar, es que el tema es el siguiente. Yo le pregunté a la gente que maneja el tema, por ejemplo, a ¿Ya? Patricio, que ¿Ya? ojalá me respondiera, o la gente de Alto Hospicio me pudiera facilitar información, porque si hacemos esto extraoficialmente, ya que los carabineros se quedan muy calladitos, entonces lo tiene que hacer la ciudadanía, somos los soldados digitales. Entonces aquí hay que remarcar lo oficial de lo extraoficial, porque lo extraoficial es un segundo punto donde se abren las incongruencias de la versión oficial. Y ahí tenemos trata de blancas, tráfico de drogas, lo de la ponderosa y otras cosas más que tendrían que ir saliendo poco a poco, porque cuando buscas Alto Hospicio te sale muy poca información en Google y depende de cómo lo busques. Porque di contigo porque estuve buscando gente que hablara del tema y me encontré tu obra, el del otro compañero del año 2005, que lo publicó Planeta y que no se puede ni encontrar el libro, que también sería muy interesante tenerlo en el programa del otro compañero. Claro. Claro, eso te digo. Pero Sí, bueno, es que pasa, adelante. hay poco material ahí. Hay poco material la investigación es muy buena, la chica, la reina del desierto es una buena investigación. Es una investigación más periodística, que es muy interesante y creo que de ahí se basó la cacería. Y creo que hay otro periodista que también hizo una investigación y un periodista de Santiago que es muy reconocido, que es Rodrigo Fluxá. Gracias a esa investigación que hizo Fluxá, se desarrolló la cacería. Como te digo, yo la serie de la cacería, como te digo, y lo mío fue más ficción y jugar un poco con la idea de esta de la complicidad y también visionar, que diga, no, como te dije,
ver los temas ponerlo en la órbita los temas de los femicidios, que fue un tema tan crudo y tan terrible, y que pasó. Entonces, como te digo, hay poco material que tú puedes generar. A la vez también se da otro fenómeno, que es un fenómeno que se da a nivel de Chile y también se puede dar a nivel de España, que es el tema de la centralización. O sea, si esto hubiera pasado del centralismo, si esto hubiera pasado en Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar, quizás hay más literatura o hay más historia relacionada, hay más cosas, pero como esto pasó en una zona casi limítrofe de Chile, en el desierto, hay poco material, o sea, no hay mucha cosa, y quizás los profesionales que también lo vieron no eran los más adecuados, o sea, no eran la gente que tenía más expertise en el tema, de la misma policía que estaba en esa época, la misma gente del servicio médico legal, siempre, claro, o sea, como en todo país, mandan o trabajan no las personas más con mejores capacidades en unas provincias tan alejadas como es en ese momento Iquique, Alto Hospicio. Entonces ahí pasan también otros temas, que como te decía yo, que el centralismo y este Chile tan largo, Chile es muy, sabes que Chile es súper largo, de norte a sur. Exacto. Entonces ahí también hay como lugares que son más visibles que otros. En este caso, imagínate esa zona que desierto y chao, ahí tú puedes vivir en el norte, por lo menos acá se puede vivir sin techo, o sea, se podía vivir, ahora hasta llueve, pero en esa época se podía vivir con una casa con un techo medio precario y porque no llueve, entonces no tenías tantos problemas, el clima es bueno, hay buenas playas, hay comercio, la ciudad es zona franca, entonces es una ciudad, un polo de atracción de mucha gente, de aquí a Altos Pisos. Sí, Entonces entonces ahí, Rodrigo dime. Fluxá también tocó el tema que, entrando en la parte final del programa, yo te quería preguntar cuál es tu percepción verdadera de toda esta trama que está llena de oscurantismo, llena de cosas muy feas. Y yo animo a la gente de Alto Hospicio, a la gente que esté queriendo que salga la verdad, que contacte con este canal, porque creo que tenemos que reventar la versión oficial, porque ¿quién se va a creer que solo un tipo pueda burlar la seguridad de una nación? Entonces, ¿cuál es tu percepción? No, mira, faltan ahí cabos sin ponerse en el lugar, sin defender a la persona que está imputada por este caso, que es Julio Pérez Silva, el psicópata que tiene reconocido 4 crímenes. Falta todavía conocer más detalles, o sea, no creo que nos olvidamos muy luego de este caso, ha pasado el tiempo, ¿cuántos años van? Casi 20 años, y falta conocer más, o sea, ojalá que surjan personas que estén, aunque es difícil, personas que hayan estado más, hayan vivido o que hayan visto cosas que puedan decirlo, que puedan contarlo y y la investigación pueda crecer más de alguna manera también, para que también las especulaciones no sigan creciendo. O sea, hay mucha gente que cree, no sé, pues, vamos a llegar un día y sí, también sería bueno también hablar con el papá de la chica, con el concejal, a ver con el tiempo, que yo creo que es la persona más, el señor Garay, creo que es la persona más adecuada y él debe tener otra vuelta a la tuerca de esto. Yo creo que es una persona clave en este caso. No sé si quiere hablar por la prensa, si ha hablado Ojalá, con ojalá, ojalá. Sí. pero yo pienso que es una persona que es clave en este caso, de seguir lo mismo, la misma esposa la misma pareja del psicópata, también otra persona clave que no habla de este caso con la prensa. El mismo psicópata también tiene que hablar de nuevo, aunque sea un personaje que está condenado, pero yo creo que también debe tener algún tipo tiene que explicar por qué dice que no es responsable de los 10 casos. Y después ver qué pasó. El mismo presidente Lago también, o sea, o el ministro del Interior de la época, no parece que era, no me acuerdo si era el Belisario Velasco, que era un personaje también, pero también yo creo que también tienen que ver el asunto, la policía, etcétera. Hay que dar una vuelta, y ahí se necesita un tiempo de investigación y periodistas
apasionados y comprometidos con el tema, como tú lo estás haciendo, digamos, desde España. Pero falta tema, faltan historias que hay que ver, revisar y darle una vuelta. Pues Pero sí. entiende la gente, porque es su historia también. Historia de... Pues Rodrigo Ramos, gracias por estar aquí hoy en el programa, periodista y escritor. Yo la verdad que le quiero agradecer de corazón que haya estado hoy aquí en el programa, porque creo que tenemos que abrir esa parte oculta y ha empezado hoy. Y vamos a ir tratando estos temas nuevamente porque el canal necesita que también tome esa iniciativa de ir llevando las cosas, porque la cuestión es la verdad, no la mentira. Porque la verdad solo hay una y mentiras hay 4. O 5 mentiras que luego las tapan como verdades. Entonces, la verdad solo hay una, no hay mentiras. Entonces, si vamos con esa cuestión, podemos llegar lejos. Estás invitado nuevamente a que vengas al canal y a que analices las nuevas pesquisas. Y luego también, pues lo que haga falta. Y si la gente quisiera adquirir tu libro o novela, pues puedes decirlo, adelante, sin ningún problema. No, mira, tengo una novela, bueno, Alto Hospicio la escribí hace 2008, 2009, tiene hoy tiene como 2 versiones y tiene también una novela gráfica. Ha tenido buena circulación. Ahora, la novela que es más asequible para el público es la última que escribí, que se llama Ciudad Berraca, que está por Alfaguara. Alfaguara es la editorial que está. Ciudad Berraca, una novela sobre los inmigrantes colombianos en el norte de Chile, cómo llegan ellos, y bueno, una historia de un joven colombiano que llega al norte de Chile y se encuentra también con una serie de prejuicios y vive la xenofobia de manera directa. Entonces, eso es como lo último que escribí, lo que está más asequible. Ahí tengo otras cosas más, pero sería bueno que si me poder leer me leyeran esas novelas. El blog Alto Hospicio, uno pone Alto Hospicio en Google y Sí. aparece Alto Hospicio blog y sale el blog. Desde un principio leyendo Alto un libro que Hospicio está... Blog, ¿no? Claro, Alto Blog, Alto Hospicio. Está toda la historia de Alto Hospicio, desde uno lo vamos poniendo desde el principio, desde el 2008 creo, 2007-2008, y le sale toda la historia. De ahí pueden leer y pueden ver y la especulación y voy generando la historia, digamos, en esa época. Porque lo escribí, Perfecto. esa novela la escribí en un cibercafé, cuando había cibercafé y un cibercafé, me iba para otro y así la iba escribiendo. Así que, bueno, es una historia. Así que muchas gracias, Juan, y un De abrazo. nada. Estamos Rodrigo, en a contacto. tus órdenes. Muchas gracias, compañero. Gracias por estar aquí y te esperamos nuevamente cuando tú quieras. Ok, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, voy a conectar con vosotros. A ver, ya lo tenemos aquí. Un momento. Un momento, amigos. Ahora sí. Bueno. ¿Qué programas hemos tenido hoy? Madre mía. Voy a buscar el blog de Rodrigo y se lo voy a poner en pantalla. Aunque no hay ningún problema, ¿eh? O sea, ustedes pueden buscarlo, pero lo voy a poner aquí. Ya lo tengo, Alto Hospicio Novela. Se lo voy a poner acá para que puedan tratar de ver toda la información. Yo les quiero decir a todos vosotros que mañana tenemos el caso de Marito Salto también, un caso de ritual satánico 100% confirmado. Este canal lo que trata de ofrecer es la información fidedigna, cueste lo que cueste. Les voy a decir también que es necesario que colaboren con informaciones anónimas, todo lo que quieran hacer por el bien de la causa para que este canal pueda mejorar, este canal pueda estar haciendo los programas que hace. Porque esto no es nada fácil. Piensen que esto es algo que comenzó hace muchos años. Los crímenes,
la apertura del canal de YouTube. Y les vuelvo a decir, gente como Rodrigo, periodista y escritor. Aquí no traemos a gente de los que han estado en EGB, tenemos gente cualificada. Aquí no se corta nada. Este canal va a lo que va. Hemos visto a Coto Matamoros, pero también hemos visto los crímenes de Alto Hospicio, de Chile. Pues bueno, mañana más. Saludos a todos y vamos a dar más por donde hay que dar. Necesitamos la verdad y necesitamos sacar todo lo que haga falta. No nos vamos a callar. Vamos a ir directos a la bala. Aquí estamos. Gracias a todos. Mañana más. Hasta ahora.